Estamos con un invitado en vivo, agradecerle por supuesto por tomarse este ratito para charlar con nosotros. Hablamos de Germán Brescovich, el doctor Germán Brescovich. Gracias por la visita. Y en este caso tocar el tema, ¿no? Hablábamos recién fuera de cámara, claro, mediáticamente estamos hablando de este caso de los 8 rugby o de estos 8 jóvenes que bueno, tuvieron su condena en el día de ayer, no está firme y demás. Bueno, ahora me lo vas a estar contando, hablando del caso Báez Sosa, ¿no? Esto que pasó hace algunos años atrás, no hace mucho tampoco, pero bueno, ayer hubo en este caso sentencia sería, ¿no es cierto? Germán, gracias por la visita. Bueno, buen día Walter y todos los televidentes. En principio yo te voy a decir mi opinión sobre el caso y después te voy a analizar de manera un poco global lo que pude ver del veredicto, que fue muy escueto. Leí solamente algunas páginas por cuestiones de que no tuve mucha disponibilidad de tiempo para hacerlo, pero sí tengo mi visión bien asentada respecto de lo que pienso del caso. El tribunal decide condenar, siguiendo la tesis de la Fiscalía en su totalidad en cuanto a la calificación, por homicidio agravado, es decir, homicidio agravado por dos cuestiones: por encontrar que hay alevosía y un concurso premeditado de 2 o más personas, a 5 de los 8 imputados. A los otros 3 lo que les da es la misma calificación con un cambio de roles, o sea, una participación secundaria, que le disminuye cuantitativamente la pena, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es secundaria la participación? Porque el tribunal entendió que su participación era de una cuantía menor a los principales, porque si hacemos un ejercicio de supresión mental de su rol en el hecho, si ellos no hubiesen estado, el hecho se hubiese cometido igual. Eso es lo que indica el rol de la participación secundaria prevista en el artículo 46 del Código Penal. Por eso tiene menos pena. Exacto. Pero en realidad la pena que le dieron es la más alta para un partícipe secundario. Si uno va al artículo 46, establece que para este tipo de participación es de 10 a 15 años. Para los que tengan prisión perpetua, el partícipe secundario va con esa pena, le dieron 15 años, que también es una pena alta. Bien, bueno, eso seguramente, bueno, ahora hasta que esté, bueno, tiene que pasar ahora, esto pasa a casación, ¿no? Esto obviamente va a pasar a casación, como pienso es el final de un nuevo comienzo, ¿sí? Yo creo que la defensa tiene preparado el camino para seguir la vía de casación, siguiendo sus lineamientos. Y también vamos a mencionar la cuestión del impacto mediático que tuvo este caso, porque en mi sincera convicción, de lo que yo pienso que un caso como este, de no haber tenido la repercusión mediática y el fogoneo que hizo la querella, mediáticamente hablando, o sea, el doctor Burlando, el excelente trabajo mediático que hizo, porque él no representa al Estado, sino que representa a una de las partes. Él representa el interés de la víctima, en este caso como acusación particular, ha hecho de este caso un paradigma. Claro, preparó el terreno para que sea mediáticamente... Exacto. Este caso va a ser materia de estudio en las universidades de aquí en más. O sea, esto marca un quiebre, porque ¿quién no ha visto peleas y discusiones y riñas y agresiones en el marco de la salida de un boliche, de chicos alcoholizados, de bandas, de canchas de fútbol? Y es la primera vez, al menos yo, que veo 5 condenas a prisión perpetua. ¿Y esto vos decís que tiene que ver mucho con la cuestión mediática? O sea, más allá de, bueno, de tener la sentencia... Yo creo que los jueces son seres humanos y por lo tal son permeables. Es decir, lo que para mí ha faltado en este caso es un poco lo que es la independencia, la imparcialidad y la objetividad que debe tener el Poder Judicial a la hora de juzgar, y no guiarse por las emociones de la ciudadanía, porque este es un claro caso en el cual millones de personas, ya no miles, millones de personas postean en sus redes sociales perpetua justicia. ¿En base a qué perpetua justicia? Yo diría que es en base a las emociones, y en derecho no se juzgan emociones, sino que se juzgan actos en base a pruebas, a pruebas producidas en el marco de un juicio oral, donde hay contradicción, donde hay enfrentamiento de partes. Si bien bueno, en su momento se pedía la perpetua para los 8, en este caso imputados, bueno, claro, se le dicta a 5, ¿no? Sí, así a 5, ¿no? Ayer escuchaba a los fiscales, en este caso, que también van a apelar esta decisión por parte de los jueces. Sí, en el entendimiento de que todos son partícipes necesarios del homicidio agravado, que no hay participaciones secundarias, sino que el rol que les ocupó a los otros 3 individuos, que son Lucas Pertossi, si no me equivoco, Violás y Sinali,
El aporte fue esencial, ¿por qué? Porque no es que le hayan dado golpes a Fernando, sino que le dieron golpe a los amigos y con eso evitaron que Fernando recibiera una ayuda para que no se produjera ese resultado. A contrario de lo que decidió el tribunal, que si suprimiendo a la actuación de esos 3 chicos, el resultado se producía igual. Emocionalmente trasladándolo a la sociedad, y claro, vos decías recién que tal vez los jueces en este caso lo tomaron de otra manera. Se entienda, a ver, yo considero que el hecho es aberrante, que son repudiables, que son unas bestias, que son unos seres humanos inmorales, que merecen todo el repudio, pero se los debe juzgar conforme a ley. Y lo que dice la ley en este caso, para mí, en mi observación, acá en Derecho hay tantas opiniones por supuesto, como seres pensantes haya detrás de una cuestión. Es decir, yo entiendo que este era un claro caso de un homicidio simple, porque entiendo que no se da ni la premeditación ni la alevosía, ninguna de las dos agravantes. ¿Por qué entiendo que no se dan? Porque para premeditar un hecho tenés que tener no solo tiempo, sino una determinada organización, una distribución de roles. Esto pasó y acá pasó en el marco de una pelea que se dio en el interior de boliche, que salieron de boliche y que hubo 5 o 6 minutos en la ventana de tiempo, en el cual después se produjo una golpiza. Golpiza en la cual, ¿cómo lo enmarca el tribunal? Hay 2 que le producen 2 golpes a Fernando. Fernando cae de rodillas y ahí queda en un estado de indefensión donde los otros van y le dan la golpiza que le causan la muerte. ¿Qué dice el tribunal en el fallo? En una parte que leí de la página 18, el dolo requerido para esa organización criminal, para darle muerte a Fernando, el dolo de la muerte, o sea, la intención y la voluntad de matar, se da en ese preciso instante, cuando Fernando cae de rodillas al piso. Hasta ese momento el dolo era de agresión, el dolo era de golpear. Cuando él queda en ese estado de indefensión, ahí le ponen el dolo de la alevosía y la premeditación. Claro, pero él también en ese caso es como que están los videos que muestran como que no le pegaran más y demás y siguieron golpeándolo con patadas en la cabeza, una cosa aberrante, ¿no? Exacto, pero ¿qué dice la alevosía para configurarse? Que es causar la muerte, dar muerte de manera sobresegura y garantizando impunidad. Y para analizar un contexto de hecho, tenemos que analizar tiempo, modo y lugar en que ellos cometieron ese hecho. Se filmaron con sus propios teléfonos, se lo entregaron a la policía de manera voluntaria, entregaron su vestimenta, tenían 2 vehículos disponibles para fugarse y no lo hicieron. O sea, en la conducta que rodea el hecho posterior, no se demuestra que haya sido una empresa criminal organizando un hecho de dar muerte a una persona. A ver, yo entiendo que el dolo de la muerte está, pero puede ser en la figura del dolo eventual. Pero se fue por ahí como que era una organización. Exacto. La premeditación y la organización de 2 o más personas para cometer un hecho delictivo, en este caso la muerte. Claro, y después todo lo que ocurre en ese interín, cuando van, se cambian, no van al McDonald's. Eso hace a la conducta posterior, el hecho ya está cometido. Eso puede sabiendo que ellos eso inclusive el tribunal en el baremo que hace de la solución para darle al dolo, lo pone en el 7º lugar, la conducta posterior. Pero no implica la calificación delictiva. ¿Por qué yo te digo, Walter, que para mí es un homicidio con dolo eventual? Porque a ellos se les representa la posibilidad de que con esos golpes le puedan causar la muerte. Lo que yo no veo es la agravante. Jurídicamente hablando, sigo sosteniendo que el hecho es repudiable y que tienen que estar un montón de años presos. Pero para mí no es justa la condena a prisión perpetua. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque por el fin de la pena. Hay que entender de dónde parte la base del fin de la pena. Vivimos en una sociedad civilizada. Si metemos 50 años preso a una persona, no va a salir resocializado porque no sale nunca. Exactamente. ¿Se entiende? Exactamente. 50 años, hubo un cambio en esto, ¿no? En un código, vos me decías recién. Hubo un cambio, exacto, a través de... Bueno, se habla mucho de que la prisión perpetua son 35 años, ¿no? Antes era así. ¿Antes de cuándo? Del 2017. En el año 2017 sale una ley que es la 27375, que es la famosa ley Petri, que limita el beneficio de la libertad condicional a condenados por determinados delitos. ¿Sí? Entonces, en el artículo 14, expresamente en el inciso primero, establece los delitos previstos en el artículo 80 del Código Penal. Esto es homicidio calificado. Por lo tanto, esas personas no tienen el beneficio de la libertad condicional. Sí lo tenían antes. O sea, si este hecho hubiese sido antes del 2017, a los 35 años podían pedir la libertad condicional. Hoy no pueden pedirla. Hoy no se puede pedir. Exacto. Lo que sí se puede hacer, porque la doctrina está dividida, es plantear la inconstitucionalidad de la ley que reforma ese artículo. Pero ¿cuándo lo vamos a saber eso, Walter? Dentro de 35 años, cuando se puedan presentar y plantear la inconstitucionalidad. Si, por ejemplo, hoy se hace, yo que me dedico a la defensa,
en otros tipos de delitos con penas temporales más bajas, que también está prohibido, plantearlo en el caso concreto. Y ahí el tribunal que te analiza el caso ve si te da la inconstitucionalidad o no. Inclusive he recurrido, he ido a la Cámara de Apelaciones y demás. Bueno, ahí tenemos otra cuestión. Hay cosas que no se saben y que por supuesto la sociedad tampoco la sabe, ¿no? Porque cuando uno dice perpetua para los 8, claro, pero no, por ahí no se entiende, ¿no? En este caso, todo la cuestión judicial, ¿no? Porque estamos hablando de una muerte aberrante. Es aberrante, el hecho es repudiable, lo vuelvo a repetir una y mil veces, pero hay que analizar jurídicamente el caso, no por las emociones. Porque si no, de aquí en más, cada caso que la prensa decida darle la mediatización y se impregne de emoción un caso, va a haber perpetua para todos este tipo de hechos. Porque también se nombró la prensa en el día de ayer, creo que la mamá de uno de los, de quien se descompensó. Sí, creo que de Máximo Thompson. Sí, que dijo que se retirara la prensa y la sacaron a la prensa. Sí, bueno, la decisión ya estaba tomada. Pero igual. Claro, digo, ¿la prensa tuvo mucho que ver en esto? O sea, sí o sí. Yo no digo que el fallo sea una creación de la prensa, sino que ayudó mucho y que los jueces son seres humanos y que son permeables a la presión. No mediática, sino social. Social, claro. Imagínate, Walter, si hubiese salido una sentencia que hubiese hecho lugar a alguna de las pretensiones de la defensa. ¿Qué pretendía la defensa? El homicidio en ocasión de riña o en ocasión de agresión, dice el código, que tiene penas de 2 a 6 años. Que ¿cuándo se da ese homicidio que pretendía la defensa? Cuando no se puede determinar quién dio el golpe que causó la muerte. Exactamente. Bueno, en este caso hubo autopsias y demás que determinaron que Fernando murió por hemorragias, producidas por distintos golpes. Yo no estoy tan seguro que se haya acreditado que con un golpe puntualmente se haya podido determinar quién causó la muerte. Claro, pero fueron varios Pero golpes si el tribunal se hubiese animado a hacer lugar a ese planteo y le da penas de 3 años, hoy el juzgado de Dolores está prendido fuego. A ver, me parece que es una posición y que entiendo que tampoco para mí va esa calificación. Para mí la calificación que corresponde es la del homicidio. Penas de 8 a 25 años. No estoy hablando de regalarle el delito, no. 25 años de cárcel es media vida preso. Exacto. No te estoy diciendo, a ver, esto es un homicidio preterintencional o un homicidio en ocasión de riña. Para mí la calificación jurídica que corresponde al caso es el homicidio simple. Bueno, ahora viene otro paso, ¿no? Vos me decías recién que el abogado defensor preparó, ya sabiendo, ¿no?, el terreno para lo que se viene, ¿no? Casación y qué más, o sea, ahora apelaciones. Ahora es así, el abogado defensor, exacto, contra todo va a recurrir, contra, todo, sí, contra la calificación jurídico-penal que obviamente desencadena este monto de pena, prisión perpetua y los 15 años. Él va a discutir la calificación jurídica legal y las nulidades que planteó durante el juicio, durante toda la instrucción, porque el abogado planteó nulidades por varias cuestiones. Primero, por el secuestro de las prendas, por la no notificación del artículo 60 por no habérsela mencionado, y por la imputación defectuosa e incongruente. O sea, él dice, la acusación, o sea, particular, con el abogado Burlando y la fiscalía, acusan de determinado rol a 5 de ellos y a 3 de otro rol, ¿sí?, que como efectivamente lo terminan condenando. Claro. Y en el alegato final, en el alegato clausura, piden perpetua para todos diciendo que todos hicieron una coautoría funcional. Entonces, por violar el principio de congruencia, él plantea una nulidad. Él va a seguir con todos esos planteos de nulidades que para mí no van a tener asidero jurídico. Pero sí puede haber algún tipo de mutación en la calificación jurídico-penal. Reducir esto tal vez de la Lo que yo veo más viable en la vía casatoria es que el abogado defensor vaya a discutir las agravantes del homicidio. Pero no deja de ser un homicidio doloso, ¿se entiende? Exactamente, o sea que penas van a tener. Penas van a tener. Ahora lo que se va, o sea, lo que el abogado va a discutir hasta la corte, porque este caso va a llegar a la corte. Seguramente que sí. Esto va a casación, va a Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y a Corte de Nación. A la Corte Suprema de Nación. Este caso tiene años de litigio por delante, por eso digo que fue el final de un comienzo. Estos años que estos jóvenes estuvieron presos, o sea, ¿se computan? Sí, claro, desde el día 1, desde el 18 de enero del 2020. ¿Condena? ¿No tener condena? Lo que pasa es que estuvieron incumpliendo prisión preventiva, por eso es que se hizo el juicio ahora en enero, no es casualidad. ¿Por qué se hizo el juicio en enero? Porque ningún habitante de la nación argentina puede pasar más de 3 años en prisión preventiva. Entonces, si no le hacían el juicio antes del 18 de enero, los tienen que dejar en libertad. Exacto.
¿Estamos? Por eso le hicieron el juicio antes. Ahora van a seguir cautelados, porque en realidad siguen siendo presos preventivos. Claro, porque la condena no está firme. No está firme, claro. Entonces se siguen rigiendo por el Código Procesal y no por la Ley de Ejecución Penal. ¿Se entiende? Sí, uno ayer escuchaba, y bueno, se ha difundido en los distintos medios, obviamente, a la mamá y al papá, ¿no? Hablando de que se hizo justicia, ¿no? Exacto. O sea, eso no se pone en tela. Yo creo que no, que toda la sociedad quiere que se haga justicia, toda la sociedad quiere que haya un resarcimiento emocional para los padres, que creo que no hay nada que consuele la pérdida de un hijo. Pero bueno, este fallo es bastante reparatorio en la parte emocional para la semejante pérdida que tuvieron esos padres. Y por el otro lado, vos lo que me estás planteando y lo que me dejás ver es la cuestión jurídica, o sea, nada que ver con como abogado instruido en materia penal, lo que hago es un análisis jurídico, lo que yo pienso del caso. Si querés que te hable como ciudadano de a pie, obviamente quiero lo peor para esa gente porque el hecho es aberrante. Tal cual. Pero me invitaste como abogado y mi posición sobre el caso es esta. O sea, no es para y discuto con mi familia, discuto con mis amigos, porque tengo una posición prácticamente opuesta a la de la sociedad en general. Exacto, yo no estoy diciendo que está mal el fallo, digo que para mí están mal justificadas las calificantes. Claro, perpetua para unos y estos 15 años, ¿no? Hoy, no me acuerdo cuando veía un flyer, bueno, que lo han publicado en todas las redes sociales, que eso también ha influido, creo que mucho, ¿no? 70 años, o sea, con el tiempo claro. Saldría uno de los Claro, porque jóvenes. dentro de 35 años recién van a tener la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad. Imagínate si este fallo queda firme. Cuando es perpetua, o sea, vos no tenés el derecho a... No, porque es lo que te expliqué hace un ratito. Por eso. ¿Qué te expliqué? Que hay dos artículos en el Código Penal, vamos para que se entienda. El artículo 13 y el 14, que regulan la libertad condicional. El artículo 13 habla en las penas temporales, vos podés obtener un beneficio de libertad condicional a los 2/3 de la pena. Sí. En las penas de 3 años a los 8 meses. Y en las penas de prisión perpetua a los 35 años. Pero a la postre viene el artículo 14, que fue reformado en el 2017, que elimina la posibilidad de cualquier tipo de libertad, o sea, de beneficio. Claro. Elimina la posibilidad de libertad condicional a personas condenadas por homicidio calificado, por tortura, por secuestro extorsivo, por comercialización de estupefaciente, por abuso sexual. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces lo que hizo el legislador en el 2017 fue limitar la posibilidad de libertad condicional. Por lo tanto, hoy, según la ley vigente, estos chicos condenados no van a tener posibilidad de libertad condicional, van a tener que pasar 50 años en la cárcel. Claro, 50 años en la cárcel. Pero bueno, creo que quedó claro y está bueno contarlo, o sea, más allá de toda la tragedia que es esto, porque es una tragedia. Sin lugar a dudas. Vos me decías que... En el derecho penal todo es malo, sí, nada es bueno. Acá un ser humano perdió la vida, otros 8 seres humanos pierden su vida adentro de una cárcel. La familia de todas estas personas sufren, no hay nadie que salga beneficiado acá. La justicia penal es la última ratio, por eso se dice así. Es lo último que queda para el ser humano, ¿se entiende? Y viene a dar una intención de reparación. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Germán, desde ya agradecerte por este ratito, algo más que se me haya escapado, pero bueno, más o menos contar un poco y bueno, tu punto de vista Walter, como doctor. Esa es mi humilde opinión sobre el caso y bueno, voy a profundizar el análisis del fallo y más adelante si querés hablamos, puedo hablar con más argumentos respecto. ¿Cuántas focas son? O sea, 163 carillas tiene el fallo, de las cuales yo leí algunas, entiendo que hay una sistematización de los hechos al principio y después un relato un poco pormenorizado de 23 testigos que fueron fundamentales para dirimir el caso. Claro. Estamos frente a un caso... Muchos testigos, o sea, estamos frente a un caso, ¿no?, con superabundancia probatoria, diría yo. Claro. Donde hay 10 videos que ilustran los hechos, donde hubo 80 y pico de testigos que desfilaron por el Palacio de Tribunales, donde hubo una autopsia, donde hubo secuestro de teléfonos, prueba telefónica, de todo. De todo. O sea, el hecho está por demás de acreditado, el homicidio. Exacto. La única discusión jurídica que yo entiendo que corresponde hacer las penas es el agravante en la calificación del artículo 80. Y las penas que se le da... Exacto, ¿por qué? Porque hay una única pena para el homicidio calificado. Claro, claro. Si uno le puede discutir las agravantes, ahí sí vamos
a división de penas temporales con el homicidio simple. Bien, bien, ahí estamos. Entonces, vos me decías recién también, como para terminar, que esto va a trascender en el tiempo, ¿no es cierto? Esto va a trascender. Va a llegar, como vos decías. Va a ser un caso tamiz en todas las universidades, en todos los lugares de discusión jurídica, en colegios de abogados, en palacios de justicia, en universidades. Bien. Es un caso emblemático y que va a llevar muchos años terminar con la resolución, que no sabremos cómo va a terminar. Recién empieza esto. Recién empieza. Germán, gracias por la visita. Bueno, Walter, gracias a vos. Ahí estábamos con el doctor Germán Brescovich, en este caso, bueno, analizando también desde su punto de vista como profesional, este caso que bueno, ayer lo podíamos ver a través de la televisión con el caso Baez Sosa.